Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya lo sabe, estamos en el marco de esta Feria Internacional de Idiomas y ahora vamos a platicar con uno de los conferencistas, con uno de los speakers en este Fit Pro Jobs Land. Saludamos a Pepe Vallejo. ¿Cómo estamos? Encantado, muchas gracias. Mire, antes de iniciar esta charla, le decíamos a Pepe Vallejo, a ver, ya tuvieron la primera conferencia con él, hay una un poquito más adelante, pero nos decía que platicó sobre desbloqueando mundos. Desbloqueando mundos, el poder del aprendizaje de idiomas. ¿Cómo le fue? Y me fue muy bien, la verdad es que estaba lleno el foro, la sala llena, la sala Guillermo del Toro. Y prácticamente mi forma de dar la charla fue mi experiencia a través del aprendizaje de idiomas. Les conté que yo a los 23 años no hablaba más que español. Yo nací, crecí en Guadalajara, terminé la universidad sin hablar inglés y fue a partir de los 23 años que yo salí de México por primera vez, me enfrenté a un mundo totalmente diferente, me fascinó todo lo que tuviera que ver con lo diferente y fuera de México y además en otros idiomas, ¿no? ¿A dónde se fue Pepe Vallejo? Me fui a Canadá, mi primera experiencia internacional fue en Canadá, bueno, Estados Unidos un par de meses, de ahí me fui a Canadá, llegué a Canadá sin hablar inglés. Busqué trabajo, encontré trabajo y poquito a poco empecé. Les conté unas anécdotas medio simpáticas de confusiones típicas de cuando uno está aprendiendo el idioma que dice la palabra que no es, etcétera, etcétera. Pero bueno, al cabo de 2 años aprendí el idioma y esa fue mi primera experiencia con el inglés. El aprendizaje que le tomó 2 años, ¿fue hablarlo o también escribirlo? Hablarlo y escribirlo. Los 2 años. Sí, en 2 ¿No años. está mal? No está mal. A ver, yo estudié como todo mundo en la escuela, en la secundaria, en la prepa, el inglés, pero yo empecé mi charla diciéndoles, todo empezó en la prepa, porque yo no me iba a graduar de la preparatoria porque no había pasado inglés, siempre toda mi vida reprobé inglés. Entonces el punto era, ¿cómo lo hiciste? Entonces un profesor me dijo, te vamos a hacer un examen, no tienes el nivel, pero es solamente para que acredites la materia y te gradúes, porque si no, no te vas a graduar. Y le digo, oiga, pero ¿por qué hace usted esto? Y me dice, porque yo estoy seguro que tú algún día lo vas a aprender. Tuvo razón. Y tuvo razón. A ver, 2 años y el primer nivel desbloqueado, el inglés ya. El inglés quedó desbloqueado. Después de eso yo volví a México, pero ya con una visión mucho más amplia de lo internacional. Había conocido en Canadá amigos de muchos países, alemanes, franceses, brasileños. Y decía, es que me fascina esto de los idiomas. Una cosa que yo desde niño siempre me gustó fueron los mapas. Yo me podía poner a ver un mapa horas y decía, ¿y qué idioma hablan aquí? Y todo eso. Entonces, esa fascinación. Cuando regreso a México, digo, quiero aprender portugués porque me voy a ir a vivir a Brasil, era mi objetivo. Nunca lo logré, pero sí el aprender el idioma. Entonces me metí con una profesora particular, me empezó a enseñar portugués durante 3 meses y a los 3 meses me dice, pues ahí la llevas, me dice, pero pues te falta, no sé qué, porque no es fácil volver a entrar de lleno a un nuevo idioma. Y entonces un día me dijo, ya no te puedo dar clases porque cuestiones familiares, pero te voy a pasar el dato de unos brasileños que van a venir a hacer una maestría a la UDG y ellos no hablan español todavía. Entonces, búscalos y te sirve para practicar. Los busqué, eran vecinos míos de casualidad y todos los días después del trabajo yo me pasaba a su casa a tomar el café. Pues de ir todos los días a su casa a tomar el café y de que ellos solamente hablaban portugués, ya con lo poco que había aprendido, empecé un poquito a hablarlo, ellos me animaron y al cabo de 1 año viene un brasileño por cuestiones de trabajo en la universidad y directamente me habló en portugués y yo no tuve ningún problema. O sea, había aprendido el idioma porque ellos me prestaban libros, simplemente el hecho que me hablaran en portugués. Entonces, el portugués me llevó más o menos 1 año y medio aprenderlo, al nivel con fluidez, digámoslo así. Y antes, es que decirle a la audiencia que nuestro invitado habla 5 idiomas. Sí. Yo me desmayé en cuanto me enteré. Vamos en el segundo Vamos nivel. apenas en el segundo. Pero en el primero, para aprender inglés en Canadá, fue a la escuela porque la diferencia con el portugués fue Tomé clases, de frente claro. Con el inglés no. Uh-huh. Con el inglés nunca tomé clases allá. Allá era solamente hablarlo y estar al día a día con la gente. Pero ya había estudiado toda la escuela, el inglés, de la gramática, sí, y que no quieres y te resistes. Entonces llevaba esa base, pero allá no tomé clases.
Creo que un curso por ahí que me dieron de 2 semanas intensivo y fue todo. Pero yo fue inmersión total. Pepe Vallejo, tenemos 3 niveles pendientes y menos de 3 minutos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Rapidísimamente. A ver. Luego viene el alemán. Al alemán, yo llegué a Alemania sin hablar alemán. Entonces, estando en Alemania, me metí a una escuela. Ahí sí me metí. Sí. Y pasaron 2 años. Y yo no hablaba alemán. Y dije, ahora resulta que no voy a poder con este. Y después de 2 años de vivir en Alemania, un día mi jefe en la empresa me dice, tienes que hablar alemán en 8 meses porque te vas a hacer cargo de una oficina tú solo y tienes que aprenderlo. Y en esos 8 meses me puse las pilas y aprendí. O sea, después de 2 años ya lo traía y a los 8 meses empezó a salirme ya el idioma. Y esa es la historia con el alemán, ¿no? El alemán. Nos queda minuto y medio. Sí. falta el francés y el italiano. El francés, me fui a vivir a Francia, hice mi doctorado en Francia. Sin hablar francés llegué a Francia. Sin hablar francés me inscribí al doctorado. Y al cabo de los 4 años de doctorado, mi director de tesis me dice, bueno, vas a defender tu tesis. Tienes 2 opciones. Si escribiste la tesis en inglés, tienes que defender la tesis en francés. Pero si la escribiste en francés, la puedes defender en otro idioma. Yo la había escrito en inglés por razones de tiempo. Y cuando llegue el examen, como se enteraron que hablaba otros idiomas, me dijeron, bueno, no la vas a defender en francés enteramente, pero va a haber quien te interroga en español, en inglés y en alemán. Y mi tesis fue con sinodales de 5 países que me interrogaron en prácticamente 4 idiomas. Y me llevó 4 años aprender el alemán. Es decir, que es más difícil. Ese es más difícil. Muy, muy difícil. Sí. Y en 30 segundos, ¿cómo aprendió italiano? El italiano lo aprendí de ir tantas veces a Italia. Cada año voy a Italia a dar un curso. La primera semana de julio o la última de junio siempre estoy en Italia dando clases. Y allí de hablarlo con las personas, de leerlo, etcétera. Y lo hablo para darme a entender, pero no diría que es el nivel de los otros idiomas. Es mi último idioma y estoy apenas aterrizando en él. Y diríamos, sin embargo, que tiene enormes similitudes con el castellano, ¿no? Sí, además es otra cosa. Una Un amigo me dice, pues ya es como el postre, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas felicidades. Ya terminó él su primera charla y en unos minutitos más, 3:30, ¿verdad? Sí, a las 3:40 tengo 3:40. otra charla que es sobre salud organizacional. ¿Por qué enferman las empresas? O las empresas también enferman. Es una charla que nada tiene que ver con idiomas, pero es bastante interesante para el mundo empresarial. Sumamente interesante. Muchísimas gracias. A ustedes, Gracias por gracias. estar aquí. Muchas gracias.